Hemos llegado al tiempo de compartir la palabra y estamos terminando el libro de Nehemías en el capítulo 13 y vamos a ver de los versículos 23 al 31. Y hoy quiero hablar un poco de nuestra memoria. Muchas veces nos olvidamos de muchas cosas y nos acordamos de otras. Y no sabemos por qué nos acordamos de una y se nos olvidan otras. Al punto, por ejemplo, que nos preguntan, eh, ¿cómo estás? ¿Qué ha sido tu vida esta semana? Y pensamos en nuestra semana y respondemos, no, bien, hemos estado bien, así como tranquilo. Y si uno revisa, si tuviera la oportunidad de revisar una película de todo lo que pasó durante todos los días de esa semana, quizás no respondería de la misma manera porque pasaron muchas cosas, pero por alguna razón uno como que las deja de lado, como que si en la memoria no cupiera todos los hechos y seleccionamos algunos y desechamos otros, pareciera, ¿no? ¿Y por qué hablo de la memoria? Porque el libro de Nehemías termina en el versículo 31 diciendo, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y Dios tiene perfecta memoria. Pero vamos a ver bien qué significa eso. Oramos. Señor, gracias por tu palabra que nos enseña siempre, porque tú no olvidas nada de lo que necesita nuestro corazón. Y rogamos, Señor, que nos hables hoy para animarnos, para fortalecernos, para abrir nuestros ojos a lo que tú quieres en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Al final del libro de Nehemías vemos cómo el pueblo que había vuelto de un cautiverio largo de 70 años, al que fue producto de sus muchos pecados, comienzan a pecar de nuevo. Y volvemos al tema de la memoria. ¿Qué pasó? ¿Se olvidaron? ¿Tan rápido se olvidaron? Y, y hablamos de ellos como, uff, qué terrible, ¿no? Pero nosotros hacemos exactamente lo mismo y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y si uno piensa bien, lo más probable es que ellos hayan pensado que ellos estaban bien, que no había mucho de malo en lo que estaban haciendo y se olvidan rápidamente de lo que Dios ha dicho, pero peor aún, de lo que ellos mismos dijeron. Si uno va al capítulo 10, versículo 30 y 31, vamos a ver que ellos se comprometen y dicen, no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. No yugo desigual, ¿sí? Asimismo, dice el 31, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos. Y ya lo estaban haciendo. ¿Qué pasó? Eh, y esta frase, acuérdate de mí, Señor, Nehemías ya la ha dicho en el capítulo 5, versículo 19, cuando estaban cobrando tributos a los hermanos ahí que estaban en pobreza. Nehemías es generoso. Y en esa generosidad dice en el 19, acuérdate de mí para bien y de todo lo que hice por este pueblo. ¿Y qué significa esto de acuérdate? Si Dios tiene una memoria perfecta, ¿por qué le voy a pedir que se acuerde de algo que yo he hecho? Y no tiene que ver con la memoria, tiene que ver de lo que Dios responde respecto de tus hechos, de los míos, de los de Nehemías y los de todos, absolutamente todos. Y en este capítulo 13 vamos a ver que varias veces dice, acuérdate de mí. En el versículo 14, hablando de la restauración de lo que se usaba en el templo, de los salones, el diezmo y todo eso, en el 14 dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. ¿Y qué vamos a entender entonces? Que Dios va a pagar conforme a los hechos. Y que si nosotros pecamos, va a haber consecuencias en nuestro pecado. ¿Y cuál es el punto? Dios no lo olvida, que si tú sirves bien a Dios, Él te va a recompensar, pero que si uno peca, nos va a castigar. Dios no olvida eso, porque Él es justo, pero a nosotros se nos olvida rápidamente. ¿Y qué es lo que nos acordamos? Que Dios me bendiga, ¿sí? Bueno, en realidad no está tan malo, así que si Dios no me va a bendecir, que tampoco me vaya tan mal.
pero nosotros borramos las cosas de la memoria. Eh, en el capítulo 13, versículo 22, dice, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname, según la grandeza de tu misericordia, cuando está restaurando la celebración del día de reposo, o en rigor el no hacer nada el día de reposo. Nuevamente, Señor, que tu justicia esté sobre esto, y recompensa a tu siervo. Y es una oración linda que está en sintonía con el Señor, y ahí hay comunión. Y ese acuérdate de mí está hablando de eso. Señor, qué lindo es estar en comunión contigo, haciendo las cosas que a ti te agradan y no haciendo lo contrario. Eh, ¿Cómo vamos a entender esto? Hay un pecado acá que el pueblo nuevamente se contamina porque empiezan a caer en yugo desigual, al punto que ese yugo desigual los desvía a lo que no corresponde, tanto que, por ejemplo, en el versículo 23 dice, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, o sea, ni siquiera le enseñaban la lengua hebrea. A ese punto se contaminó el pueblo. No quiso aprender el idioma del lugar. Y es fuerte porque la enseñanza se está haciendo en el idioma en que está escrito, en que están escritas la Biblia en ese tiempo, la ley de Dios en hebreo, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo, o sea, un desorden. Y toma el ejemplo en el 26 de Salomón, que siendo el más sabio de entre los sabios, su corazón se fue en pos de dioses ajenos. ¿Por qué? Porque las muchas mujeres que él tuvo, que no eran, o sea, que eran paganas, lo inclinaron a eso. Aún Salomón, y eso dice, 26, no pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios. Fíjate lo que dice. Y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él, le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y en el fondo dice, acuérdate de algo, que cuando caes en pecado vas a caer mal. Aún Salomón, con toda su sabiduría, cayó, no estoy diciendo tal vez en el mismo pecado, pero cayó en pecados. ¿Por qué tú no? ¿Por qué yo no? Y esa es la memoria que tenemos que tener, la memoria de la cual Dios nos olvida. Y aquí habla del sumo sacerdote, que un hijo de él pasó exactamente lo mismo. Tanto que Nehemías se llama Joiada, lo saca del sacerdocio, pierde el oficio que Dios le puso, el don que Dios le dio, por verlo de esa manera. Y es duro y es terrible. Y el 29 va a decir algo fuerte, dice, acuérdate de ellos. O sea, Dios aplica tu justicia sobre aquel que está actuando en contra tuya. ¿Qué es actuar en contra de Dios? En una palabra, pecar. Eso es. Y se produce una limpieza, 30, dice en el versículo 30, los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, orden. Y termina, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Dios no es injusto. ¿Te recuerdas ese versículo allá en Hebreos? Para olvidar lo que tú has hecho. Incluso si ningún creyente reconoce tu servicio, Cristo no lo olvida y te va a recompensar. Tú no estás obrando para lo que ven los hermanos, porque a veces uno puede engañar fácilmente, pero no a Dios. A Dios no lo engaña nadie. Y Él sabe y Él recompensa. Tanto que, voy a terminar con este versículo en Hebreos capítulo 6, versículo 10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Si amas a Dios, ¿qué vas a estar haciendo? Sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Lee el versículo al revés. Si no estás haciendo eso, pregúntate entonces, ¿cuánto estás amando a Dios? Ojo, ¿por qué? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor hacia Él, que lo vemos en los hermanos. Y es una linda enseñanza para terminar este libro de Nehemías.
cuánto estamos amando al Señor, no perdamos nuestra memoria para acordarnos de algunas cosas, porque Dios se acuerda de todas. Que nuestra oración sea que en todas el Señor nos ayude a servirnos unos a otros, orar unos por otros, ayudarnos unos a otros, así como queremos amarlo a Él, amarnos unos a otros. Amén. Dios te bendiga.